Decías de ir a la universidad o al hospital como alumno y ver a tus compañeros a quienes veías a diario en una clase o en una ronda médica, o tal vez a esos futuros colegas con los quienes pasabas y aprendías medicina juntos, no serían los mismos. ¿Quién lo diría? Pero los peruanos desde que el 15 de marzo nos mantendremos en una larga cuarentena que actualmente ya van más de 80 días. Los días pasan e incluso perdemos la noción del día. ¿O no te ha pasado que te confundes el día de la semana? Ahora todo ha cambiado, la tecnología nos ayuda a mantenernos al día como Zoom, aplicaciones como Zoom, GoToMeeting, entre otras, pero no es lo mismo. Tal es así que ahora solo podemos ver a nuestros amigos por una pantalla y activar el micrófono para saludarnos. La educación también ha cambiado y no nos queda de otra que mantenernos al tanto. Hola chicos, soy Diana Sánchez y soy la administradora de la página Medesfera. Te voy a presentar cómo me organizo para mis clases online. En primer lugar, tener un orden te ayudará a no estresarte tanto. Yo antes de comenzar mi día, chequeo mi planner semanal. Aquí te lo dejo a tu gusto. Algunos prefieren hacerlo manual y otros tenerlo pegado en algún sitio, otros solo en una agenda. Bueno, yo tengo una agenda virtual y física. Lo manejo así porque si hay un evento que cambie de hora, me es fácil moverlo en Google Calendar. No me gusta tener que borrar también las cosas de mi agenda por si hay algún cambio, por lo que trato de estar bien segura antes de apuntar algo. En segundo lugar, algo que también me ayuda es tener un blog pequeño. Aquí lo pueden ver. Cuando quiero hago una lista de ponerme pomodoros o un checklist, como lo quieran llamar, para avanzar mis cosas por día. Pongo tareas como capítulos o páginas para leer y empiezo a avanzar. Si no tengo que terminar algo ese día, lo corro y lo pongo en la siguiente lista que me toque el día siguiente o la semana siguiente. Aquí parte el otro dato. Ojito con esto. Como tengo un sílabo de clases o un cronograma que ya me realicé, trato de avanzar según eso. Al menos me pongo deadlines y un día antes trato de avanzar un 50%. Así ya el mismo día de deadline no tengo todo que estresarme porque no he terminado nada. Y algo que también utilizo para las clases es tomar notas a borrador, no me preocupa si queda algo bonito, trato de apuntarlo en un papel chiquito. Luego lo añado a mi resumen final y sé que las clases van a quedar grabadas, así que no me tengo que preocupar. Y la aplicación Forest la utilizo para bloquear mi celular y no distraerme. Otro datito más es que trato de no comer mientras estoy en la clase, trato de que sea lo más similar posible a la realidad, aunque esté con la cámara apagada. Y reservo esos momentos fuera de la clase, cosa que también me distraigo del estudio en ese momento y los fines de semana son distintos para mí porque trato de, si bien avanzar las cosas de la semana, también relajarme viendo YouTube o películas con mi familia. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Como último mensaje quiero decirte que no todo es estudiar. Si tú eres de los afortunados que tiene a su familia al lado, trata de aprovechar tu tiempo con ellos. Trata de estar y organizarte lo más que puedas para que estés pasando un tiempo con ellos, porque créeme que hay muchas personas, muchas familias incluso, que esta cuarentena les han pasado separados, ya sea en provincias, en países incluso diferentes, así que trata de valorarlos y aprovecha ese tiempo con ellos. Tal vez no se vuelva a repetir la oportunidad. Y bueno, sin más que decir, gracias y suscríbete al canal, deja tu like o manito arriba, como le gustas decirlo. Y coméntalo y compártelo con tus amigos.